y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo conteo misterioso. Este me lo han pedido mucho. Yo había sido la que no lo había hecho con un poquito como por miedo, debo aceptarlo. Y es que a mí este tema sí me da un poco de miedo. O sea, lo que tiene que ver con exorcismos y posesiones y cosas así, sí como que me da más miedito como verlo, como hablar de él. Pero dije, no, ya no más, me llené de valor y aquí estoy para hablar del tema y no moriré en el intento. Como ya vieron, hablaremos de 6 posesiones impactantes, misteriosas, feas que han ocurrido en la historia y sé que les va a gustar mucho el tema, pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Pero bueno, ahora sí, no nos alarguemos porque este video va a estar un poquito extenso, así que comencemos. 6 posesiones misteriosas. Número 1. Clara Celle. Esto ocurrió alrededor del año de 1906. Clara Germana Celle era una joven que era estudiante de la misión de San Miguel en Natal, Sudáfrica. Ella a los 16 años tuvo esta misión en este lugar, pero se cuenta que durante su paseo o su trabajo confesó que había hecho hacía un tiempo atrás un pacto con Satanás. Desde este entonces y algunas pocas semanas después comenzó a actuar bastante extraño esta joven y ya para el 20 de agosto de ese año ya tenía bastante alarmadas a las hermanas que trabajaban allí. Realmente ellas no entendían mucho qué pasaba y les daba bastante miedo la niña. Entre las cosas que comenzó a hacer, desgarraba vestidos, rompía las columnas de la cama con una fuerza bastante extraña, gruñía al dormir e incluso se decía que hablaba con seres que nadie veía. Se cuenta que en uno de los momentos donde estaba más tranquila, ella le pidió el favor a todas las personas que estaban a su alrededor que llamaran al padre Erasmo, pues necesitaba confesarse con él y que finalmente Satanás saliera de su cuerpo. Es así como Clara comienza a denotar síntomas de lo que la Iglesia Católica reconoce como una posesión demoníaca. Según cuentan, los primeros indicios fue que el agua bendita comenzaba a quemarla, como que le echaban encima o le hacían beber y se quemaba, decía que le dolía mucho que se detuvieran y después le daban agua normal y no pasaba nada. También como que se quejaba mucho, gritaba horriblemente cuando alguien le acercaba una cruz o cualquier imagen católica o bueno religiosa, e incluso como que comenzaba a tener un sexto sentido para saber quién tenía un objeto religioso cerca, así no se viera. También comenzó a tener una especie de visión premonitoria donde hablaba sobre cómo un padre viajaba de un lado a otro y le podía ocurrir algo, contaba con muchos detalles como eventos que nadie conocía e incluso revelaba cosas de la vida de las personas bastante privadas y cosas muy escandalosas, generalmente con temas muy fuertes a otros, y era impactante porque pues nadie sabía ese tipo de cosas. Los hechos comenzaron a aumentar tanto que decían que ya llegó un punto en que ella comenzaba a flotar sin razón alguna, ya fuera cuando estaba acostada o sentada en una silla o en algún momento donde la posesión como que fuera mucho más fuerte. También los clérigos y las monjas y todas estas personas se sorprendían bastante porque llegaban a algunos puntos en que básicamente su cuerpo se volvía un chicle supremamente elástico, como que la chica comenzaba a contorsionarse, partes del cuerpo que uno generalmente no doblaría, ella podía hacerlo muy fácilmente e incluso decían que a veces el cuello parecía que se le alargara o se le redujera mucho, era bastante extraño. Obviamente después de todo esto que ocurrió, finalmente para el 10 de septiembre la iglesia decidió otorgar un permiso para ejercer un exorcismo sobre ella, porque no se puede ejercer un exorcismo porque sí, sino con un permiso especial de la iglesia. Entonces se cuenta que iniciaron el ritual de exorcismo con esta chica. Había alrededor de 2 o 3 exorcistas ejerciéndolo sobre ella y fue un día completo desde las 8 de la mañana hasta la medianoche. Al otro día iniciaron de nuevo a las 3 de la mañana, se detuvieron a las 6 e iniciaron de nuevo a las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Cuentan que más o menos había alrededor de 170 personas siendo testigos de este exorcismo y de estos 2 exorcistas que se esforzaron muchísimo por sacar no solo uno sino varios de demonios que aparentemente
aparentemente ella tenía dentro de sí. Se cuenta que salieron durante ese tiempo los demonios que tenía, ella se comportó muy bien, pero para el año de 1907, menos de un año después de haber ocurrido todo esto, cuentan que ella volvió a hacer un pacto con el diablo, es decir, volvió a recaer en una posesión, y para el 24 de abril decidieron hacerle un nuevo exorcismo. Se dice que más o menos duró alrededor de 2 días este exorcismo y se logró hacer con éxito cuando ellos notaron que salía un olor terrible de ella y se iba y no volvía más. Así que desde este momento ya no volvió a hacer pactos, se quedó tranquila y fue el último exorcismo que le hicieron. Número 2. Anneliese Michel. Este exorcismo es de donde está basada la película del exorcismo de Emily Rose justamente, y era con una niña llamada Anneliese, nacida el 21 de septiembre del año de 1952. Ella se cuenta que tenía una vida completamente normal, era una chica religiosa, estudiosa, pero para el año de 1968 comenzó a presentar unos problemas extraños donde el cuerpo le temblaba sin control, y también como que ella comenzó a notar que no podía controlar ningún movimiento o cosas que quería hacer. Obviamente la llevaron al médico, le hicieron una revisión de todo y el médico le diagnosticó una epilepsia. Realmente le dijeron que eso es lo que ella sufría, pero comenzó a sufrir de otros episodios, no solo como de estos temblores, sino también de una depresión extraña. Todo esto, como que la epilepsia y también los ataques de depresión que tenía, obligaron a los padres a meterla a un instituto para ayudarla, y desde que la ingresaron a este lugar comenzó a presentar muchos más problemas y ya como tal, según dicen, a ver imágenes diabólicas dentro de su cabeza. Ella trataba de rezar en las noches, en las mañanas, según fuera, y decía que cuando comenzaba a rezar comenzaba a ver seres horribles dentro de su cabeza que le decían que no lo hiciera y como a perturbarse mucho mentalmente. Así es como dice ella que probablemente comenzó su posesión, pues comenzó no solo a ver sino a escuchar voces extrañas, diabólicas, que le daban órdenes, que le decían que se matara o que matara a otros, que se quemaría en el infierno si no lo hacía. Entonces obviamente ella trataba de ir al médico a que le diera una explicación, pero nadie lo hacía, los médicos no encontraban qué podía hacer, y pues obviamente ya comenzó ya a desilusionarse un poco de la medicina porque no encontraban una cura para lo que tenía. Para el año 1973, no solo ella sino ya sus padres estaban convencidos de que era una posesión demoníaca y que tenían que sacar ese demonio, así que pasaron una solicitud a la iglesia para realizar un exorcismo, cosa que no ocurrió, se la rechazaron, le dijeron que realmente era un problema psicológico, que tenía que entrar en tratamiento médico y que no podían hacer nada. Obviamente la iglesia les explicó como ciertas conductas o comportamientos que ella debería tener a la hora de hacer un exorcismo, entre eso de hablar cosas raras, tener fuerzas inusuales, tocar temas muy densos dentro de lo que se hablaba, hablar en idiomas que ella no conocía, etcétera, etcétera. Así que pasó mucho tiempo sin que la iglesia se lo aprobara. Anneliese comenzó a empeorar cada vez más, se decía que ella mordía a la gente, golpeaba también a miembros de su familia sin explicación, comenzó a comer arañas, moscas, incluso excremento, comenzó a hacer cosas extrañísimas e incluso a beber su propia orina. Comenzó a destruir pinturas de Jesús, crucifijos, cualquier imagen religiosa que existiera, e incluso comenzaba a automutilarse, a golpearse, a hacer cosas en su propio cuerpo con tal de que saliera ese demonio que la obligaba a hacer cosas extrañas. Fue así como pasaron 2 años hasta que finalmente la iglesia dijo, oigan, como que sí está poseída, así que hagámosle el exorcismo. Se demoraron 2 años en hacerlo y lo denominaron el Gran Exorcismo. Se encontró realmente que ella tenía varios demonios adentro, no solo uno, entre ellos Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y Fleischmann. Todos estos tenían que sacarlos por un método que existía en esta época de unas oraciones específicas en latín, y así es como se comenzaron a practicar no solo 1 ni 2 sesiones sino varias seguidas. Se hacían alrededor de 1 o 2 por semana, pero durante estas sesiones eran tan fuertes los ataques que tenía que ser tenida al menos por unos 5 hombres a su alrededor para que no golpeara a los sacerdotes que la estaban tratando de exorcizar. Obviamente fue un proceso bastante difícil, ellos no lograron sacarle los demonios que realmente tenía adentro. Se cuenta que ella hacía cosas tan extrañas y tan poderosas ya con su cuerpo que se le rompieron todas sus costillas, sus huesos de las rodillas, de los brazos, y también comenzó a sufrir de diferentes enfermedades crónicas porque no comía o porque comía cosas raras y porque simplemente estaba en un estado completamente ajeno al humano. Se cuenta
cuenta que el último ritual de exorcismo se realizó el 30 de junio de 1976. Esta chica ya estaba completamente destruida, estaba con enfermedades crónicas, tenía neumonía, tenía la fiebre muy alta y obviamente estaba extremadamente delgada, pero tristemente este sí fue su último exorcismo, y no porque le sacaran los demonios que tenía dentro, sino porque ella falleció con todo lo que ya le había pasado. Falló por desnutrición, pues porque ya no le funcionaban sus órganos, su cuerpo como antes, y se cuenta que lo último que ella alcanzó a decir antes de morir fue: rueguen por el perdón, y le dijo a su mamá cuando estaba muriendo, la miró y le dijo: mamá, tengo miedo. Es así como muere en el mes de julio de 1976 a eso del mediodía, tras haber sufrido muchos exorcismos y no haber podido sacar nada de su cuerpo. Número 3. Arne Chigin Johnson. Arne Chigin Johnson se conoció en Estados Unidos como el primer caso donde la defensa argumentó una posesión demoníaca para salir librados de lo que había ocurrido. Lo que ocurrió en este caso fue algo muy raro e impactante, y aquí les va. Y es que se cuenta que este hombre, Arne Chigin, se encontraba en un primer momento realizando una limpieza en una propiedad que habían alquilado hacía poco tiempo. Comienzan entonces a relatar que en los sueños de este hombre comienzan a aparecer cosas extrañas, entre ellos un anciano bastante perturbador, quien lo empuja y lo amenaza dentro de los sueños como tal. Obviamente las personas alrededor del hombre decían como que esto era muy extraño, que ellos no creían que él comenzara a tener estos sueños, decían que era más pereza de él por ayudarlos a limpiar, pero se dieron cuenta como que la cosa no era tan así cuando este hombre siguió viendo a este viejo ya no solo en sueños sino en su cabeza en la vida real. Decían que mutaba, bueno, el hombre decía que le mutaba a diferentes objetos o seres extraños muy demoníacos, como una especie de bestia, e incluso comenzaba a murmurarle en latín y le decía que le iba a robar su alma. Es así como este hombre comienza a despertarse todas las mañanas y tiene como marcas extrañas en su cuerpo, golpes, aruñazos, moretones, y simplemente comienza a actuar muy extraño todos los días. Obviamente su familia se preocupa, va a la iglesia y decide pedir un exorcismo para su hijo porque era bastante raro que esto estuviera ocurriendo. Se cuenta que llegó el año de 1981, más exactamente el 16 de febrero, cuando se dice que Johnson llamó a su trabajo porque estaba enfermo. Realmente no estaba enfermo este día, simplemente quería ir a visitar a su hermana, quien tenía una perrera, así que decidió ir con ella y con el esposo de ella, además de su prima. Es allí durante el trayecto y cuando llegan se encuentran con un hombre llamado Bono, quien era el jefe de su prima, y los invitó a comer y a que fueran al bar a pasar un momento agradable durante un rato, y después volverían a la perrera sin problema. Ya había pasado un tiempo, Bono no estaba en sus sentidos completos, ya estaba bastante ebrio, así que todos dijeron: bueno, ya nos vamos a ir, tenemos que descansar. Sin embargo, él dijo que no se podían ir y como que retuvo a Mary, una de las personas que estaban allí, y no se podían ir sin ella. Entonces obviamente Johnson se puso un poco de mal genio, le dijo que por favor le devolviera a la niña porque no se podía quedar ahí con él, y se puso bastante agresivo. Allí comenzó un comportamiento muy errático por parte de Johnson. Este hombre comenzó a botar como espuma por la boca, a gruñir como si fuera un perro rabioso, y es allí donde sacó un puñal de 13 centímetros y apuñaló a Bono en esta escena. Él no murió inmediatamente sino varias horas después, y fue allí donde arrestaron a Johnson por el asesinato de este hombre. Obviamente ellos se presentaron al juicio, dijeron que es que él tenía comportamientos raros ya desde hacía un tiempo y que en verdad lo que pasaba es que estaba poseído, convirtiéndose, como ya les dije, en el primer juicio donde se da este tipo de debate, pero el juez dijo que lo rechazaba porque era una explicación no racional ni científicamente fundamentada para la actuación de este hombre. Es así como debaten un tiempo si realmente aceptarlo o no. Finalmente es rechazada por completo y este hombre recibe un total de 10 a 15 años de prisión por asesinato en primer grado. Número 4. George Lunkins. Esta historia comienza cuando una mujer llamada Sarah Baker escucha la historia de un hombre que vive cerca al pueblo donde ella, quien padecía de una extraña enfermedad. Según lo que ella decía, este hombre sufría ataques diarios en donde gritaba y cantaba de manera extraña, además de que hacía modificaciones extremas a su voz y maldecía a todas las personas que se acercaban a él. Sin embargo, cuando ella lo conoció, lo vio como un hombre normal y decía que realmente nunca había
había visto uno de estos ataques dentro de este hombre cuando ella lo conoció. A pesar de todo, las personas decían que en realidad sí los tenía frecuentemente y habían comenzado ya hacia alrededor de 18 años atrás. Según él le cuentan, la familia de este hombre trató de llevarlo varias veces al médico para descubrir qué es lo que tenía, sin embargo nunca dieron con la respuesta y este hombre comenzó a desconectarse por completo de la realidad cuando la gente lo veía como que estaba en otro planeta y realmente no prestaba mucha atención a lo que ocurría a su alrededor. Este hombre alcanza a contar que su posesión comenzó una vez que estaba rezando y recibió una descarga de energía muy extraña en su cuerpo y desde ahí fue que comenzó a recibir estas posesiones y a actuar de esa manera tan extraña. Es así como después de este momento él comienza a esbozar palabras extrañas, a ladrar como un animal y también su cuerpo comienza a padecer de movimientos bastante involuntarios, de las manos, de los pies, de todo tipo de cosas. Es así donde tiempo después deciden llevarlo a una iglesia para ejercerle un exorcismo y encuentran que el hombre parece que sí está poseído y no solo por uno sino por 7 demonios distintos, así que tienen que pasar por varios sacerdotes para ejercerle un exorcismo como él lo necesitaba. Es así como inician los rituales y se dice que desde la primera oración el hombre comenzó a actuar extraño, a esbozar maldiciones, presentar agitaciones en el cuerpo, su cara comenzaba a distorsionarse y a hacer gestos bastante extraños e incluso comenzaba a convulsionar su cuerpo entero iniciando por la mano derecha. Comenzó así a cambiar la voz, a hablar mucho más profundo, mucho más ronco y extraño y comenzó a cantar como comenzaba a hacerlo habitualmente en sus episodios extraños. Se cuenta que duró un tiempo este exorcismo hasta que finalmente todos sintieron un cambio en el ambiente y como este ser o los seres que él tenía salieron de su cuerpo y él volvía por completo a la tranquilidad. Obviamente él les agradeció, les dijo que le habían salvado la vida de estos personajes dentro de su ser y que ya estaba curada. Se cuenta que a partir de este momento no se supo nada más de este hombre, como que se mudó a otra ciudad, quería iniciar una nueva vida y nadie más supo qué había ocurrido con él. Aún así, algunas personas cuentan que alcanzaron a verlo en alguna ocasión, pero era una persona ya muy pobre, no tenía nada con qué vivir y estaba en la calle. Sin embargo, nunca se aseguró que realmente fuera él otra vez. Número 5. Anna Eklund. Esta mujer se conocía como Anna Eklund o Emma Schmidt, no se sabe realmente cuál era su identidad, pues se dijo que se la cambiaron varias veces como para ocultarla tras todo esto que ocurrió. Se cuenta que este caso es muy similar al de Anneliese del que hablamos ahorita, el exorcismo de Emily Rose. Sin embargo, esta mujer no solo tenía múltiples demonios dentro de sí mismo, sino también presencias de seres humanos, es decir, de su abuelo fallecido, de su tía y del amante de su padre. Se cuenta que a la edad de 14 años esta mujer comenzó a presentar todos estos signos que parecían posesiones, como esta aberración, objetos religiosos, esbozar maldiciones y hablar en otros idiomas y con voces mucho más graves. Cuentan que ella tuvo todas estas cosas extrañas durante muchos años, pero cuando ella cumplió 26 ya se declaró oficialmente como una persona poseída por todo lo que sufría, incluso ya comenzaba a cometer actos de aberraciones sexuales y cosas extrañas dentro de su vida. Se cuenta que para el año de 1912 se le hizo su primer exorcismo, sin embargo este no tuvo éxito, pues algunos de los entes todavía permanecieron dentro del cuerpo de la chica. Es así como ella comienza a sufrir durante 23 días una serie de exorcismos seguidos donde también sufre diferentes síntomas, de los cuales les voy a hablar ahora mismo. Ella comenzó a tener fuerza inhumana, levitaba en muchas ocasiones, desafió la gravedad pues parecía que se acostaba contra la pared y esta la sostenía, vomitaba, defecaba, orinaba en grandes cantidades, vomitaba lo que parecían ser hojas de tabaco y espigas. Cuentan que su cuerpo se alargaba y se hinchaba en momentos extraños, los labios también decían que crecían muchísimo, que el cuello se le estiraba, que los brazos se alargaban, hablaba en muchos idiomas que obviamente ella no tenía conocimiento, atacaría verbalmente a las monjas y sacerdotes que iban a hacer los exorcismos, predijo algunos accidentes que le ocurrirían a personas que se encontraban por esos días cerca a ella e incluso salían unos olores increíblemente horribles de ella, cosas que a veces uno ni siquiera se imagina que pueda existir. Se cuenta que a pesar de todo esto que ocurría y de esto que le sucedía dentro del cuerpo y fuera del cuerpo a esta chica, ellos siguieron con el exorcismo y cuentan que llegó a ser tan poderoso en un momento que los entes salieron de su cuerpo y los sacerdotes y las personas que se encontraban allí alcanzaron a ver manifestados físicamente los espíritus de algunos demonios, entre ellos Lucifer, y ellos siguieron ejerciéndolo ya
está como girándose a estos dos seres. Después de los 23 días de haber terminado el exorcismo, se sacaron todos los demonios que estaban en ella y ya parece ser que ella volvió a la tranquilidad, a la normalidad, ya actuaba como una persona normal y solo algunas semanas después ya desapareció para siempre, un caso muy parecido al anterior, donde ella simplemente ya no quería que volviera a ocurrir esto o que supieran algo más de su vida. Número 6. Michael Taylor. Se cuenta que Michael Taylor estaba casado con una mujer llamada Christine. Ellos eran una pareja muy religiosa, muy unida, y decidieron unirse a un grupo cristiano dirigido por una mujer llamada Mary Robinson. Se cuenta que esta mujer comenzó a predicar, obviamente, y él se enamoró poco a poco de la predicadora. Las personas se enteraron que probablemente ellos dos tenían una especie de amorío secreto, y obviamente esto comenzó a cambiar la actitud de Michael. Se dice que este hombre comenzó a actuar de una manera muy diferente, muy extraña, se volvía muy irritable, discutía por todo, era muy bravo y cada vez quería pasar menos tiempo con su familia. Es allí donde durante una de las reuniones de la congregación la esposa se había ya enterado de todos estos amoríos de su esposo, así que decide ir a esa reunión que tenían ese día y frente a todos decirle y pues encararlo en por qué la estaba engañando con Marie. Obviamente él dijo que era completamente falso y dijo que desde ese momento una ira muy extraña y un poder extraño comenzó a apoderarse de todo su cuerpo, lo que hizo que girara a Mary Robinson y la atacara. Comenzó a asfixiarla con una fuerza impresionante y a tratar de golpearla, además de abusarla verbalmente. Según cuenta Mary como testigo tiempo después, ella dice: de repente miré a Mike y todas sus características cambiaron, se veía casi bestial. Él siguió mirándome y había una mirada realmente salvaje en sus ojos. Empecé a gritarle por miedo, empecé a hablar en lenguas. Mike también me gritó en lenguas. Obviamente esto fue bastante extraño en ese momento, así que decidieron llamar a unos sacerdotes para ejercer en ese instante un exorcismo en Mike. Así que dicen que llegaron, comenzaron a hacerle unas oraciones y desde ese momento el hombre comenzó a tener convulsiones incontrolables en su cuerpo, rasguños, empezó a escupirle a la gente, a hablar en idiomas extraños e incluso a morder a algunas personas. También tenía una fuerza demencial que hacía que las otras personas se vieran obligadas a tener grupos para lograrlo sostener. Le echaron agua bendita y lo obligaron a sacar todos los demonios que tenía dentro de sí, comenzó a blasfemar, a hablar cosas horribles, a sacar espuma por la boca y se llegó a una conclusión que este hombre tenía alrededor de 40 demonios dentro de su cuerpo. Obviamente estas personas ejercieron el exorcismo, pero era muy poco tiempo para todos los que tenía dentro, así que les dijeron que simplemente se fueran a la casa y al otro día ellos se encargarían de seguir haciéndolo. Sin embargo, esto fue un grave error, pues a las 10 de la mañana del otro día, este hombre entró en una locura extraña y comenzó a atacar a su esposa, asesinándola repentinamente. Se dice que le hizo cosas horribles, como que la estranguló con sus propias manos, le arrancó los ojos, le mordió el cuerpo y le quitó partes, y después se desnudó y salió a la calle repleto de sangre y como en un estado completamente alterado. Obviamente unos patrulleros lo encontraron en este estado, decidieron llevarlo a la policía y comenzó a decir que él no recordaba qué había hecho, que realmente habían sido unas fuerzas sobrenaturales que lo habían obligado a matar a su esposa, que no se acordaba qué había hecho, que ni siquiera sabía quién era, pero obviamente fue procesado y también llevado a un juicio en donde dictaminaron que tenía problemas mentales y que debían internarlo. Para el año 2015 él ya había sido liberado hacía un tiempo y fue encontrado nuevamente, pero esta vez se le acusó por ataque sexual a una niña y fue allí donde fue nuevamente condenado, esta vez a 3 años de prisión más un tratamiento psicológico adicional porque claramente no estaba actuando bajo sus 5 sentidos. Pero bueno, aquí este video yo sé muy largo un poco, pero pues tenía que contarles todas estas historias de posesiones extrañas, así que ya saben que si les gustó, como siempre no olviden dejarme me gusta, los deditos arriba, no olviden comentarme y dejarme sugerencias de qué otros videos quisieran que hiciera, qué otros conteos así, o si quisieran una segunda parte de este, y pues díganmelo y lo hago. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Pero bueno, esto es todo. Muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.